Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos al aniversario número 40 de la muerte de Pablo Neruda, este escritor, premio Nobel de literatura, figura clave para Chile, para América Latina, y 40 años después está en este estudio Eduardo Contreras para hablar de precisamente lo que en este momento está sucediendo con el caso Neruda, porque como sabemos, pues se abrió una querella, se abrió un proceso de investigación acerca de la muerte de Pablo Neruda, y bueno, pues de eso hablaremos el día de hoy con alguien que es muy importante para Chile, no solo para el caso Neruda, sino en general para los casos clave en la historia de Chile, desde luego el caso Pinochet, el caso, bueno, todo lo que involucra a las figuras Allende, Bachelet, del golpe de Estado. Estamos hablando del abogado, el abogado que presentó en 1998 la primera querella directamente contra el dictador Pinochet, y bueno, pues es Eduardo Contreras, el abogado, periodista, escritor, profesor, que se encuentra en México, denunciante del caso Pablo Neruda, director de la Escuela de Derecho y, como digo, entre otras cosas, el primer querellante contra el dictador Pinochet. Actualmente el abogado Contreras patrocina los casos Neruda, Allende, Bachelet y el propio golpe de Estado, porque aquí hay mucho que decir sobre el tema del golpe de Estado y un proceso judicial abierto específicamente contra el golpe de Estado. Estamos hablando de alguien que asesora a las familias de las víctimas en 1.200 juicios sobre derechos humanos en Chile, y en el momento del golpe, Eduardo Contreras era diputado de la Unidad Popular. Así que por muchísimas razones agradezco que estés aquí, Eduardo, como abogado y como figura clave de todas estas historias que involucran la historia de Chile y una parte fundamental de la América Latina. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, yo me congratulo de haber sido invitado a un programa tan importante como el tuyo y tener la posibilidad personal de expresarte toda la admiración y aprecio que sentimos por tu enorme prestigio profesional. Eduardo, muchísimas gracias por el comentario. Una fecha como esta no es poca cosa. 40 años de la muerte de Neruda. ¿Qué decir hoy? Mira, lo primero es decir cómo ha podido pasar tantos años admitiendo como una verdad irrefutable que Neruda había muerto de cáncer. Hay un cierto sentimiento de culpa, el haber pensado que esta verdad oficial era real, hasta que por esas cosas que lo suelen hermanar a Chile y a México, fue una publicación de prensa mexicana donde nos enteramos de que había un chofer de Neruda, Manuel Araya, que sostenía que no había sido muerte natural y que a Neruda le habían inyectado el domingo 23 de septiembre de 63 alguna sustancia nociva que había causado la muerte. A partir de ese minuto, eso se publicó en proceso. En proceso en México. Así es, por un corresponsal chileno que parecía individualizado, nos acercamos a él, logramos contactarlo en San Antonio, donde viven ambos, y bueno, conocimos a Araya, pudimos primero checar que efectivamente había sido chofer de Neruda, lo que hicimos con gente muy cercana políticamente a Pablo, era así, y nuestra sorpresa fue muy grande cuando antes de presentar la querella y contrastando con el certificado de función que habla de cáncer, caquexia, nos dimos cuenta en la Biblioteca Nacional que el periódico El Mercurio, periódico golpista, el único que se podía publicar esos días después de la Junta, decía otra cosa. Decía, falleció el poeta Pablo Neruda, pero aquí se lee que murió de un paro cardíaco provocado por una inyección que le provocó un shock que se le puso en el abdomen. Luego, Manuel Araya no mentía. Proceso había dicho la verdad y Manuel también. A partir de ese momento decidimos hacer la querella. Y entonces empezó una verdadera caja de Pandora con sorpresas increíbles que me permiten decirte hoy día que no tengo duda alguna que Pablo Neruda fue asesinado. Mostramos a la pantalla estos dos primeros elementos que desde luego forman parte de esta historia. Aquí tienes el certificado de defunción con la circunscripción de la Recoleta. Dice nombre del inscrito Pablo Neruda, fecha de nacimiento 12 de julio 1904, fecha de defunción 23 de septiembre de 1973, hora 22:30. Y bueno, pues sí, aquí aparece caquexia, que es un cáncer de próstata, metástasis cancerosa, como la razón de la muerte, pero efectivamente aquí, ni más ni menos que el Mercurio, como dices, empezó otra historia y una querella abierta, caja de Pandora. Sí, porque, mira, por ejemplo, respecto a este solo detalle, ocurre que consultamos a uno de los mejores especialistas chilenos, no lo voy a cansar con datos técnicos, pero la caquexia es un estado prácticamente de coma, en que estás en los huesos, no puedes hablar, estás prácticamente muerto. Esa es la descripción dicha en palabras muy simples. Tenemos la certificación de ese hecho. Pues Neruda habló hasta el final,
conversó con don Gonzalo Martínez Corbalá, a la sazón embajador de México en Chile, con el cual viajaba al día siguiente, el lunes 24, a un país como este, donde él era tan querido, o más que en Chile, donde había sido cónsul. Él vivió aquí en los años 40, aquí escribió su canto general, su casa en Santiago se llama La Michoacana. Bueno, y con todo ese cariño enorme él venía aquí, había aceptado trasladarse a México, en donde iba a ser sin duda un bastión muy importante de la resistencia democrática. Pero fíjate que esa misma noche, un médico del que vamos a hablar, que es Sergio Draper, que fue uno de los médicos tratantes de Neruda, le dice a Pablo Araujo y al fotógrafo Teixeira del diario Jornal do Brasil, de Brasil, esa misma noche, que acaba de morir Neruda. No traje el periódico, pero se puede buscar por internet, y le dice Jornal que Neruda murió de una infección urinaria, es decir, a la misma hora, 3 versiones distintas. ¿Qué razón hay para que tú tienes razones distintas si ha muerto de cáncer, que es una cosa tan normal? Si a eso agregas de que la opinión de los médicos que constan en el expediente en Chile era que Neruda podía haber vivido 10 años más a lo menos, porque el cáncer de próstata no es tan terminal como otro tipo de cáncer, y porque se certificó su estado de salud. Si agregas que la clínica Santa María, la misma en que años después asesinaron a Eduardo Frei, dice que extravió la ficha clínica, que no tiene los antecedentes médicos de Neruda, que se niega a entregar el listado de quiénes eran todos los médicos, las enfermeras, bueno, vas conformando un cuadro que, independientemente de las pericias médicas e independientemente si la ciencia médica contemporánea logrará establecer la presencia de elementos tóxicos, bacterianos, botulímicos, etcétera, independientemente de eso, ya nosotros podemos concluir por diversas razones. Una de ellas, los doctores Sergio Draper, Pedro Valdivia, Rodrigo Vélez, Patricio Silva están hoy procesados como autores del asesinato del expresidente Eduardo Frei, y lo mismo una enfermera de apellido Araneda. Estas personas eran las que trataban a Neruda. Las mismas, el mismo hospital, el mismo médico, el mismo cuerpo médico. Y el mismo piso. Y el mismo piso. El piso de la muerte, el piso cuarto. Bueno, el doctor Draper, Neruda llega a la clínica Santa María el día 19 de septiembre. Draper era médico internista, por lo tanto titular, y no podía moverse de otro hospital, que era el José Joaquín Aguirre. Sin embargo, curiosamente, aparece el día 20, al día siguiente que llega Neruda al hospital de la clínica Santa María, deja el hospital de que es titular y aparece acá en la clínica Santa María. Años después declararán en el proceso de Frei que no, que él llegó el 76, pero en este expediente, tengo aquí copia de su declaración, reconoce que efectivamente llegó el 19 de septiembre y pasa a transformarse, junto con el doctor Vargas Salazar, los médicos de cabecera de Neruda. Y uno tendría que preguntarse, ¿murió o mataron a Neruda? Y en este momento tú dices, a mí no me cabe ninguna duda de que fue asesinado el premio Nobel y figura clave de la Unidad Popular en tiempos de Allende, Pablo Neruda. Porque el golpe en Chile no fue producto ni de caos, ni de empate político, ni dificultades, fue decidido en septiembre de 1970, y la suerte de la Unidad Popular está allá del comienzo, cosa que nosotros solo hemos sabido gracias a que en 1975 una comisión del Senado norteamericano, que preside un senador republicano como Frank Church, establece un informe muy voluminoso y muy interesante cómo se tejió la historia. Allende triunfa el 4 de septiembre de 1970. 10 días después, el 14 de septiembre, en un salón del Hotel Madison, se reúne Richard Helms con Agustín Edwards, un propietario de la cadena de periódicos del Mercurio, un hombre muy vinculado a Estados Unidos, fue nombrado vicepresidente de la Coca-Cola, dicho sea de paso. Bueno, este personaje logra que Helms logre una reunión con Richard Nixon y Henry Kissinger. En la semana siguiente, esta se hace en el Salón Oval de la Casa Blanca, y según ha dicho el general Bernard Walters, que fue también director adjunto de la CIA, él fue su hombre más importante en América Latina. Bueno, él llega a Chile, se empieza a recibir dinero, todo esto que te estoy diciendo está en el informe Senado, que está en internet, está en español además, lo puede sacar cualquier televidente. Y aparecen las sumas de dinero que se entregaron, cómo se crea el grupo terrorista Patria y Libertad, cómo asesinan al general Schneider antes de que Allende asuma, para tratar de impedir que se asuma el mando. Por lo tanto, la suerte de Allende y la Unidad Popular estaba ya desde antes que asumiera el mando, porque se suponía que seguramente iba a estatizar las empresas del cobre, la Anaconda y la Kennecott, la de las comunicaciones, la ITT, la Standard Oil Company, cosa que efectivamente ocurrió. Pero fíjate que ocurrió con el voto unánime de todos los partidos, incluido la derecha. Es decir, así era de patriótico y de necesario hacerlo, que históricamente ocurre que todas las nacionalizaciones se hicieron con los votos incluso de la derecha chilena. Pero se tocaron a fondo los intereses del imperio, y por lo tanto era claro que la contradicción venía.
Lo importante de esto que te estoy narrando es que nos decidimos con un grupo de abogados y en nombre de las agrupaciones familiares chilenos a presentar una querella por el golpe mismo, es decir, el alzamiento armado contra un régimen constitucional. Fue aceptado de tramitación. Hay un precedente de una mujer, Mariana Mota, jueza uruguaya, condenó en el 2010 a Bordaberry por el mismo delito, considerándolo delito de lesa humanidad. Esa calificación tiene mucha importancia práctica, porque si no es de lesa humanidad está prescrito, pero si es de lesa humanidad es imprescriptible de acuerdo a los tratados internacionales. Y hoy día, el Agustín Edwards del que estoy hablando está citado a declarar, lo mismo que Pablo Rodríguez, que era el jefe del Comando Terrorista Patria y Libertad, por su autoría como autores, coautores o instigadores del golpe 73. Esto tiene que ver absolutamente con lo que estamos hablando, porque si recuerdan bien, las grandes figuras de nuestro país, que hubieran sido también los valores más importantes de la resistencia, eran Allende, que cae el 11 de septiembre, Víctor Jara, que es asesinado ametrallado el 15 de septiembre, todo muy seguido, y el 23 de septiembre Neruda. Y ahora nos damos cuenta que siempre aceptamos la verdad que no era tal, y que efectivamente todo indica que sí fue asesinado, porque además hemos probado en el expediente que a esa fecha vivía desde hacía años en Chile Michael